Su operativo llegó esta madrugada a territorio nacional, el exfrentista Raúl Escobar Poblete. Se espera que en esta jornada el llamado comandante Emilio declare ante el ministro en visita, Guillermo de la Barra, por el crimen, el asesinato del senador Jaime Guzmán. Queremos profundizar en este tema, para eso estamos en contacto ya con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por estos minutos. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. A ver, usted entregó declaraciones ayer en el Congreso junto al presidente de la UDI, el diputado Macaya. También hubo reacciones de distintos sectores del gobierno también por parte del ministro del Interior, el ministro de Cero Gobierno. Ahora, con el pasar de las horas, ya confirmada la información, la llegada también de Escobar Poblete, ¿cuál es su percepción con respecto a lo que ha sido este hecho? Primero, yo creo que es muy importante lo que ha pasado para la justicia en Chile. Recordemos que este es un proceso que lleva más de 30 años. Escobar es la persona que físicamente disparó el arma que asesinó al senador Jaime Guzmán. Estamos hablando de alguien que tenga un rol secundario, muy directo, y que participó además en el secuestro de Cristian Edwards. Y Escobar viene de México, en donde fue sorprendido hace 3 años atrás, haciendo lo mismo, secuestrando. Hay 5 procesos de secuestro y mutilando a mujeres, él para poder generar más sensibilidad y le pagaran los rescates. Se comprobó, le cortaba, o en este caso le cortó el dedo a una mujer para enviárselo a su familia como testimonio de que estaba vivo y con eso cobrar un mayor rescate. Es bien impactante, por lo menos a mí me impresiona mucho. Y creo que a pesar de estar condenado a 60 años por ese delito, la autoridad mexicana, obviamente yo creo que están muy impresionadas por el tipo de acciones que tomaron, aceptaron que Escobar viniera a ser procesado y acoger una petición de la Corte Suprema para que compareciera en Chile y se presentara en juicio por el asesinato del senador Guzmán. Lo que nosotros esperamos que él comparezca, lo tiene que hacer obligatoriamente, que se haga el proceso, no me cabe duda que va a haber sentencia, y posteriormente a eso cumplirá la sentencia en Chile, posteriormente será México, o cumplirá la sentencia primero en México, después en Chile, serán temas de los tribunales. Pero si usted me pregunta, para Chile es muy importante que, a pesar de que ha tardado, no por culpa de nuestro país, al final las responsabilidades se cumplen. Y eso creo que es un buen espacio para decir que las instituciones por lo menos funcionan. Sí, es la frase que usted, y se lo he escuchado a varios también, que es bien obvia, por supuesto, que la justicia tarda, pero llega. Y quería que nos aclarara este punto, más allá del concepto, lo hemos estado comentando también desde hace un buen tiempo. Hay una negociación entre los estados acá, mexicano y chileno, para llegar a lo que fue la extradición temporal. Y me quiero quedar en eso, para quienes nos ven a esta hora. ¿Qué significa esta extradición temporal? Porque aquí hay causas en México, hay causas en Chile, la sentencia, el proceso se va a dar en Chile, por eso llega extraditado Escobar Poblete, pero ¿va a cumplir pena acá o cumplirá la pena primero en México, después acá? ¿Cuál es un poco la dinámica en términos de un proceso? Porque aquí hay una situación, no sé si inédita, puede que hayan habido otros casos, pero de todas maneras de la alta connotación pública que significa el asesinato del senador Jaime Guzmán. Bueno, es bien inédito, efectivamente, tiene razón usted, digamos, porque al final lo que ocurre, lo que México plantea, es que acepta la petición no del Estado, sino que de la Corte Suprema, el Poder Judicial chileno, que es quien lo solicita. Allá, es que la pregunta tuya es bien correcta, porque allá quien resuelve la extradición, a diferencia de Chile, que son los tribunales allá del Estado, el Ejecutivo. Y ellos lo que hicieron fue enviarlo temporalmente para que compareciera en Chile. Ahí se verá, conforme a la sentencia, si cumple parte de esa sentencia primero en Chile o no, pero en principio, terminado el juicio, vuelve a cumplir la sentencia en México, que está condenado a 60 años en uno de los 5 procesos. Él tiene 5 procesos por secuestros, por recursos, por plata, y por eso que generaba como estas mutilaciones para generar más impacto, y por eso se le pagara más rápidamente. Y luego lo comparecido en Chile, después tiene que volver a cumplir con la sentencia en México. O sea, por eso que se habla de esta extradición temporal, porque no es definitivo lo que ocurra en Chile. Él tiene que, por los tribunales mexicanos, pues lo sancionaron, una sanción increíble, por lo violento que fue el tipo de delito, el impacto que generó, y yo creo que da una señal de que se empiecen definitivamente a entender que más allá de las ideas políticas, que aquí envejece la idea política, era secuestrar por plata, digamos. Al final los países tenemos entre todos que ayudarnos a que estas lógicas de impunidad no permanezcan. Se lo digo por lo siguiente, porque la justicia chilena ya determinó
a lo menos varias, pero 4 responsabilidades precisas respecto de ese asesinato. Los 4 estaban fuera de Chile, y miren la diferente actitud. Brasil y México finalmente comprendieron lo importante que era que estas personas fueran procesadas y extraditaron. No así Francia y Argentina, dice usted. Argentina no lo hicieron, lo que a mi juicio es muy complejo y para mi juicio bien aceptable respecto a lo que deberían ser las luchas para combatir este tipo de delitos. Pero quedémonos con lo que ha hecho México, que no es un gobierno de izquierda, pero que yo creo que han tenido la comprensión de que este tipo de situaciones no se pueden producir, que estos actos delincuenciales obviamente complejizan las relaciones de los países, y entre todos tenemos que velar porque los estados de derecho funcionen. Y creo que en eso, obviamente, es una noticia importante para Chile y para la familia de Jaime Guzmán, el hecho de que no hayan bajado, que no hemos colaborado, que no hayan bajado los brazos, también lejos de la venganza, que hay cero ánimo de eso, simplemente que las sanciones que se plantean para la gente que comete estos delitos se cumplan. Yo recordaba ayer, senador Coloma, una entrevista y un par de conversaciones que tuve con el entonces exdiputado Isaac Ort, actual embajador en la OEA, que por parte del partido de la UDI era una de las personas que constantemente fue a viaje y conversaciones para poder llegar a esto, lo que era el secuestro temporal. De hecho, estoy hablando creo que hace 2 años, él me hablaba de lo que se estaba tratando de llegar a acuerdos con respecto, secuestro temporal, extradición temporal, que finalmente se concreta y significa la llegada a Chile de Escobar Poblete. En esas conversaciones él me decía que iba a tomar tiempo y finalmente, si no me equivoco, fueron 2 años donde finalmente se concreta esto, también considerando los delitos porque se le imputan en México, que son gravísimos y de hecho llegan a 60 años de prisión. Esto, ¿cómo se puede hacer la comparación con las tratativas que han habido con otros gobiernos y estados o poderes judiciales? Usted decía que lo que sucedió con Brasil y México en este sentido ha sido muy distinto a lo de Palma Salamanca en Francia y de Galvarino Alpabalaza en Argentina. ¿Hay un tema político? ¿Hay un tema con los poderes judiciales? ¿Cómo también entender eso? A ver, es difícil de entenderlo, sí. Está muy correcta la pregunta. Porque es muy complejo porque depende de cada país también. Exactamente. Digamos que aquí hay 4 personas que están claramente identificadas, que participaron, lo identificó la justicia, sino aquí no es un tema que uno no, aquí la justicia es la que determina. Esas 4 personas, algunas de ellas estuvieron presas, recordemos, y fueron rescatadas en este helicóptero con acciones del líder irlandés que vino a Chile a hacer una ayuda entre grupos extremos, y las personas huyeron. La justicia determinó, estamos hablando de casi 20 años, que las personas habían ido a Cuba. Se hicieron todas las gestiones políticas en Cuba, judiciales, la Corte Suprema, y Cuba negó formalmente, el gobierno de Cuba dijo que nunca habían estado. La justicia chilena le insistió, le mostró la prueba, lo negaron totalmente. Bueno, ahora se ha comprobado que todos estuvieron en Cuba. Y de ahí se fueron a distintos lugares, algunos a hacer secuestros en Brasil, otros a secuestrar a México o a distintas personas. Pero estaban todos, hace muchos años se sabía quiénes eran. Y finalmente hay una situación en que los 4, por distintas razones, por muchos casos que estaban investigándose allá, caen presos. Y aquí viene ese doble estándar que yo considero bien increíble. En Brasil cumplió la pena la persona que estaba detenida en Andorra Buena, y luego lo cual la envían a Chile, porque dicen, bueno, si hay este tipo, si internacionalmente no nos ponemos todos de acuerdo que los estados de derecho y las leyes hay que cumplirlas, quiere decir que no estamos haciendo un daño internacional. Brasil lo hizo, México, que es un gobierno de izquierda, como lo he dicho, también hizo el proceso. Hubo 3 recursos ante la justicia mexicana para que no fuera extraditado. Finalmente, los 3 juicios los perdió y por eso pudo ser extraditado temporalmente, porque tiene que volver a cumplir la pena en México. Es una forma bien impresionante de colaborar con esta verdad. A la diferencia de Argentina, que los otros de los implicados ha sido imposible, a pesar de que está decretada por la Corte Suprema chilena y argentina la extradición. Los argentinos, de que la Corte Argentina dice, sí, el gobierno no hubo esfuerzo, en caso alguno, y lo han seguido, porque hay una red internacional de extrema izquierda que obviamente lo protege. Y lo mismo ha pasado con Palma Salamanca en Francia, que estuvo detenido porque entró clandestinamente y hoy día pidió asilo político respecto a alguien que estuvo en Chile cometiendo delitos y que estuvo
con Escobar en México también. Y es una investigación que tendrán que ver los mexicanos, que han sido bien eficientes, se ha descubierto o hemos podido comprobar respecto de aquello. Entonces este doble estándar es bien complicado. Me gustaría que todos, y nosotros tenemos, cuando tenemos responsabilidades, cada vez que ha habido tradiciones de otros países que se solicitan en Chile, afortunadamente nunca se le ha mirado la militancia política, sino que lo que ha hecho es, si se cumplieron, si habían delitos comprobados, obviamente esas personas tienen que comparecer en los países que cometieron los delitos. Eso es una forma de entendernos internacionalmente. Quedémonos con lo bueno que ha hecho Brasil y México, creo que ayuda a una lógica internacional mucho más comprensiva. Quedémonos también con lo malo que lo ha hecho Argentina y Francia, que en situaciones completamente equivalentes han resuelto en forma completamente distinta. Y de repente algunos plantean una lógica idealista detrás de esto. Escobar creo que es el mejor reflejo. Escobar en México no estuvo nunca, a lo que estuvo vinculado es a secuestrar y a mutilar para efecto de ganar recursos, era un tema económico, y durante muchos años lo hizo. Entonces es bien impactante que esas personas puedan de alguna manera ser amparadas adicionalmente con esta red internacional. Pero espero que más temprano que tarde, a esta altura, las personas simplemente puedan comparecer ante la justicia y ellos ahí plantearán Claro, ahora su en visión. ese punto, Sí, senador, perdón que le interrumpa, claro, sí. por supuesto, aquí hay un tema de dinero involucrados, de secuestro por encargo, con mutilación, con tortura. Ahora, hay sector, cuando vamos a lo que son los cargos y la causa en Chile, digamos, el asesinato, el homicidio del senador Jaime Guzmán, se habla de un crimen político. ¿Cómo también reacciona usted y parte del partido con respecto a eso? ¿Qué es relevante cuando se hace la diferencia con respecto al caso por el cual es condenado en México, al caso por el cual es condenado Raúl Escobar Poblete, aquí en Chile? Muchas de estas personas además secuestraron a Cristian Edwards por plata en Chile. O sea, el mismo equipo. Y yo quiero decir que el senador Jaime Guzmán, que fue elegido por la región metropolitana, elegido senador, estábamos en plena democracia, estábamos hablando del gobierno de Patricio Elwin. O sea, había sido justamente un proceso democrático que estaba partiendo, y creo que la idea de parte de ese asesinato era de que fracasara el proceso democrático. Si esto tuvo en vilo a la sociedad chilena, porque obviamente fue completamente, digamos, fuera de toda norma o visión o justificación. Entonces, si es que alguien quiere justificar eso, yo creo que no solamente pierde el tiempo, sino que equivoca profundamente respecto a cómo se construyen los países. Yo creo que tratar de generar una lógica política respecto de ese asesinato en plena democracia, insisto, cuando estaba Patricio Elwin de gobierno y que antecedió un secuestro por razones económicas, en este caso Cristian Edwards, yo creo que eso cae por su propio peso. Y si uno mira después la trayectoria posterior, uno se da cuenta que varias de esas mismas personas continuaron con la misma lógica de secuestro o mutilaciones en otros países del mundo, lo que creo que marca un cuadro bien dramático de quién estamos hablando. Ayer el partido destacaba, porque aquí hablábamos para este proceso y los procesos que se llevan con respecto a los imputados que estamos comentando. Se habla de las conversaciones de los poderes judiciales, lo complicado, las delicadezas también jurídicas que existen cuando se habla de derecho comparado, usted lo conoce muy bien, pero también hay conversaciones entre los gobiernos. Ayer el partido, en voz de su presidente, destacaba las gestiones del gobierno de Sebastián Piñera, de la Cancillería. ¿Cómo también ha sido con los gobiernos anteriores, específicamente por los plazos que estamos hablando con el gobierno de Michelle Bachelet? En su minuto también hubo tratativas con Cancillería y los distintos países que estamos conversando, ¿no? Sí, yo creo que hay que ser bien franco. Yo creo que todos los gobiernos en Chile han hecho esfuerzo. No quiero decirte que aquí ha habido un sesgo en ese sentido. Yo creo que hemos chocado muchas veces con la incomprensión internacional, pero yo en eso no hemos sentido en general respaldado. Lo que pasa es que obviamente en este gobierno particularmente se han dado los escenarios, pero también debo reconocer que esto ha sido una política bien de Estado. Y eso creo que habla bien también de Chile. No es que esto se haya movido cuando haya un gobierno y se haya frenado cuando hay otro gobierno, ¿no? Yo no tengo ninguna... no podría decir eso. Yo muchas veces en otros gobiernos hicimos los planteamientos, estuve muy cerca, pero la negativa internacional fue la que impidió. Lo que sí fue importante en este caso particular
porque recordemos que siempre las extradiciones las pide la Corte Suprema, no las pide, o los jueces, no los pide uno, digamos. Sí. Eso es muy importante que se fije. No es que uno le haga, no, es la Corte Suprema la que concede, la que pide la extradición, y también las concede en el caso de que alguien más lo pide. Pero yo creo que eso no tiene tanto que ver con eso, sí que obviamente cuando se trataba de implementar la norma, creo que en este caso el embajador Arteaga, digamos, fue bien diligente en plantear lo que el Poder Judicial le pedía a México. Esto no lo pedía el gobierno de turno, lo pedía el Poder Judicial chileno, le pedía a México. Pero lo que sí también hay que valorar que ese esfuerzo permanente del canciller, del actual gobierno, en el sentido de tomarse esto bien con profundidad y desarrollarlo hasta que esto pudiera ser exitoso, y exitoso significa que la persona comparezca ante los tribunales. Ahí está la medida del éxito, es cuando una persona que ha sido requerida pueda comparecer ante los tribunales. Senador, para ir cerrando y agradeciendo esta conversación, lo comentábamos al comienzo, aquí hay que ver cómo se da el proceso por parte del Poder Judicial chileno, con la justicia antigua también. No ha comparecido Escobar Poblete ante la justicia por el crimen de Jaime Guzmán. Yo le preguntaba, esto está en desarrollo, se entiende, por el concepto de extradición temporal, por la causa y la condena que tiene que cumplir allá en México. Pero en lo personal, ¿usted quiere y prefiere, no sé si prefiere el concepto, pero ve lo más positivo en toda esta historia, en este contexto, que cumpla su pena acá y luego cumpla la condena en México, o si llegara en la situación en que finalmente hay un acuerdo en que sea procesado acá, pero tenga que cumplir primero la condena en México? Yo sé que el orden de los factores no altera el producto acá, pero me imagino que desde su impresión y su cercanía también con el caso puede ser y marcar la diferencia, ¿no? Pero la diferencia la marca el hecho de que pueda comparecer en Chile. Yo creo que eso es muy importante, que la justicia pueda desarrollar su tarea. Ya. Escobar podrá plantear cuál es su defensa en este caso, o sea que todas las pruebas, este es un juicio que se ha seguido llevando en su ausencia, acreditan, y todos los testimonios y todos los peritajes que la situación ocurrió como los jueces están describiendo. ¿Dónde se mide el éxito? El juicio del éxito ya está medido en función de que los tribunales pudieron cumplir una sentencia que parecía, una resolución que le parecía muy difícil, que esta persona compareciera. Creo que el éxito también se mide en la medida que esta persona esté presente durante todo el juicio, porque son los derechos de los involucrados, y es la opción donde también se le van a poder imputar y demostrar, digamos, la iniquidad de su acción, que es muy violenta. Respecto a donde se cumple la sentencia, es un tema que, mientras se cumpla la sentencia, es lo relevante. No, a mi juicio no altera tanto si es primero acá y después en México, es primero en México y después acá. Creo que el paso que se ha dado ahora es que no haya impunidad ni en uno ni en otro caso, y eso es lo que nos debería importar. Senador Coloma, nuevamente gracias por esta conversación, que tenga un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, chao. Nos vemos, chao.